Sigamos con nuestra serie de Corintios, Consuelo en el Evangelio, segunda carta a los Corintios. Y hoy vamos a empezar el capítulo 3, aunque como vimos hace 8 días, realmente podríamos decir que esta sección empieza al final del capítulo 2. Recordemos que Pablo hace una digresión, se aparta por un momento del tema que traía con Tito, el cual va a retomar en el capítulo 7, y ahora va a tratar uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Obviamente lo más importante, lo más grande es la salvación, pero uno de los temas más importantes, y lo va a detallar muchísimo. Por eso este capítulo en esencia se va a centrar en algo que alguien podría hasta pensar que no es muy importante. Venga, ¿para qué yo necesito entender esto? Pero mis hermanos, de verdad, necesitamos crecer en la verdad de Dios, crecer en su gracia, en su conocimiento, en su entendimiento. Y creo que este capítulo 3 es uno de los capítulos más fuertes y más confrontantes frente a la verdad de un nuevo pacto. Alguien diría, venga, ¿qué es eso de lo que tanto hablan? A veces Alex menciona del nuevo pacto. Mis hermanos, de eso se trata. Y es muy importante, y ojalá nosotros podamos comprender esto porque es glorioso, es maravilloso, es palabra de Dios. Pablo se aleja de un tema importante para decir, esto es muy importante. Centrémonos en esto. Hoy, digámoslo, que vamos a continuar con ese tema que vimos hace 8 días. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ver solamente 3 versículos, capítulo 3, versículos 1 al 3. Leamos y veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Hay mucho que ver allí, pero igual Pablo va a seguir ahondando en este tema durante estos capítulos que siguen hasta el 7. Leamos, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, en el capítulo 3, versículos 1 al 3 de 2 a los Corintios, nueva traducción viviente. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Qué hermosa esa parte de la Escritura. Y quiera Dios llevarnos a entender cómo esto nos revela su palabra en Cristo Jesús. Mis hermanos, de verdad es un tema muy, muy importante. Es más, quiero decirlo, es un tema que me apasiona muchísimo. Entender lo que Dios hoy hace en su iglesia, en su pueblo, a través de Cristo. Y también creo que es un tema que enfatiza mucho más algo que hemos dicho tantas veces, pero que es necesario aquí recalcar antes de darles el título de esta enseñanza. Y es que aunque nuevamente insisto en esto, venir a este lugar no te salva, congregarte no te salva, aunque qué hermoso es estar en esta mañana reunidos como iglesia. Y qué importante, pero aquí es donde vemos la grandeza y la importancia de saber que aunque estar en este lugar reunidos como iglesia no nos salva, pero sí es una necesidad imperativa, es decir, es una necesidad real en nuestros corazones. La iglesia hasta el día de hoy, mientras esté en esta tierra, necesitará líderes, necesitará personas que enseñen la palabra, que guíen al pueblo en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos hace necesario, lo que nos lleva a la necesidad de congregarnos y de estar frente a un ministerio, que es correcto. Precisamente el título de la enseñanza es Ministerio que Consuela. Pero claro, yo sé que muchas personas hoy ven la iglesia, reunirse como iglesia, como algo negativo, porque tristemente muchas personas han caído bajo ministerios abusivos, bajo liderazgo abusivo. De hecho, en estos días estaba, sentía como un pequeño ataque de alguien que estaba cuestionando precisamente eso, casi como que no necesitamos una iglesia local, es que las iglesias locales lo único que han hecho es convertir el evangelio en un negocio. Bueno, qué interesante que Pablo nos acaba de hablar de eso. Recordamos que hace 8 días Pablo nos mencionó, no somos como tantos que medran, como tantos charlatanes, como tantos buhoneros, como tantos mercachifles que han convertido la palabra en un negocio. Para la época de Pablo ya muchas personas habían convertido la predicación en un negocio. Pero Pablo entonces no dice, pero no necesitamos la iglesia. Como ya hay tantos que convirtieron el reunirnos como iglesia en un negocio, entonces dejemos de reunirnos como iglesia. No, al contrario, aprendamos a distinguir lo que es una iglesia verdadera, con un ministerio, con liderazgo verdadero,
para que podamos encontrar en ese ministerio consuelo, no un desconsuelo después de estarnos quejando y rechazando a la iglesia en nombre de hombres que han convertido el evangelio en un negocio. Pero precisamente aquí es donde viene el punto. Tristemente hoy para muchos la iglesia sigue siendo solamente 4 paredes, pero no, mis hermanos, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Hombres y mujeres redimidos por Cristo, salvos por Cristo. Y tristemente muchos también han reducido el ser miembro de la iglesia, pertenecer a la iglesia. Perdón por lo que voy a decir, pero solamente con una membresía. Aquí yo quiero aclarar. Yo no estoy en esencia en contra de las iglesias que establecen una membresía. De hecho, hay muchas personas, normalmente cuando llegan los hermanos nuevos a este lugar, es una de las preguntas que tienen. Venga, ¿por qué aquí no tenemos que firmar una tarjeta de membresía? ¿Ustedes tienen membresía? Hay iglesias que implementan esto. Yo no estoy en contra. Muchos dicen que esto es por organización y lo que sea. Lo cierto es que no hay un solo sustento en la palabra de Dios para eso. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque personalmente creo, a la luz de la palabra, no es tampoco un capricho de Alex, sino que realmente, mis hermanos, lo que nos hace parte de la iglesia no es firmar una tarjeta de membresía, no es tener una credencial. Hasta en muchos lugares te regalan una tarjeta con tu nombre, con tu foto, diciendo fulano de tal es parte de la iglesia tal. Mis hermanos, es bonito, qué bien por las iglesias que lo hacen, respeto completamente ese punto de vista, pero lo que a ti y a mí nos hace iglesia, y lo que a nosotros en conjunto nos hace iglesia, y lo que hace que realmente exista un ministerio en la iglesia, es que sea un ministerio que consuele conforme a la palabra. ¿Cómo sabemos que estamos en una iglesia cristiana de verdad? ¿Cómo sabemos que somos seguidores de Cristo, cristianos de verdad? Creo que este pasaje nos lo muestra de una manera muy particular y solo quiero que lo veamos a través de 2 puntos y ya quiero que vayamos allí a la palabra, porque hay mucho que ver. En primer lugar, un ministerio que consuela al cristiano de verdad es un ministerio que lleva a Cristo. Y alguien podría decir, esto lo hemos visto 1000 veces en este lugar. Pues es necesario verlo una vez más y ver cómo Pablo enfatiza esta verdad. Mis hermanos, recordemos lo que estamos viendo en estos días. En estos días hice una declaración muy fuerte que precisamente en el estudio de los lunes los hermanos dijeron, Alex, es que tú dijiste que la palabra de Dios no es la Biblia. Mis hermanos, no. Y voy a insistir en esto. La palabra de Dios es Cristo, el verbo, el logos que se hizo carne, y la Biblia habla de Cristo, quien es la palabra de Dios. Por eso un verdadero ministerio cristiano que consuela no es un ministerio que te menciona a Cristo, que a veces te habla de Cristo, sino es un ministerio que te lleva todo el tiempo a Cristo y solo a Cristo. Veamos esto en el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. Es muy interesante. Pablo dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Porque recordemos, en el final del capítulo 2 que vimos hace 8 días, Pablo dice, nosotros somos como tantos charlatanes que tuercen la palabra para conveniencia. Ahora, esto es importante, porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo? A ver, ¿eso significa que nos estamos elogiando a nosotros mismos? Es decir, lo que Pablo está diciendo es esto. Hombre, es muy fácil pararse a decir aquí enfrente, nosotros no somos charlatanes. Como lo he dicho tantas veces, ¿cuándo vas a ir tú a una iglesia, sea la que sea, por más torcida que esté, que vas a encontrar que el pastor, el líder, el ministro, como se quiera llamar, se para enfrente diciendo, ustedes aquí están frente a un buhonero, ustedes aquí están frente a un mercachifle, ustedes vinieron hoy a una iglesia que tuerce la palabra? Tú no vas a escuchar eso jamás, en ningún lugar. Aunque Satanás mismo estuviese predicando en ese lugar, de hecho lo que él va a afirmar, nosotros tenemos la verdad. Toda iglesia, absolutamente toda, y no tienes que ir a todas, pero visita unas cuantas, pregunta, ¿allá predican la sana doctrina? ¿Quién te va a decir que no? Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿tú predicas la sana doctrina? ¿Qué crees que te voy a responder? Ve y pregúntale al que sea, ¿tienes la sana doctrina? Todos la tienen. Y Pablo lo que está diciendo, a ver, ¿nos estamos defendiendo a nosotros mismos diciendo que no somos buhoneros? Ahora dice, ¿acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se expidan tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Y es curioso, perdón lo que voy a decir, yo no digo esto simplemente por estar atacando, porque aparte de eso no estoy mencionando todo el tiempo de manera literal de dónde vengo, pero curiosamente de donde yo vengo, de donde es mi contexto desde niño, curiosamente allá si un hermano llegaba nuevo, debía traer cartas de recomendación de otra iglesia.
Ahora, imagínate en ese caso donde tú no podías pegarle una llamadita al pastor. ¿Cómo sabías tú que esa carta de recomendación era verdadera? Pero curiosamente eso era en la antigüedad. Mire, traemos cartas de recomendaciones de los apóstoles de Jerusalén. Pero Pablo dice, en una época donde no podías corroborar esas cartas, Pablo dice, miren, el cristiano verdadero no necesita cartas de recomendación. Si hay iglesias que practican eso, no sé por qué lo harán, pero ese pasaje dice lo contrario. Un cristiano verdadero no necesita estar trayendo cartas de recomendación de nadie. ¿Por qué? Versículo 2. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Lo que Pablo está diciendo es, miren, yo no necesito traer la carta de quien sea que diga o que afirme soy cristiano. Hombre, yo me puedo conseguir una carta, no sé, de quien quieras, del pastor más famoso. Hacerme buen amigo del pastor y mostrarle una apariencia y decirle, me escribes una carta que diga que yo soy cristiano. Mi hermano, ¿lo vamos a hacer con cartas escritas con pluma y tinta, como va a decir más adelantico Pablo? ¿O vamos a decir, más que hablar, hey, soy cristiano? Lo vamos a mostrar con nuestra vida. Eso es lo que dice Pablo. Yo no necesito salir gritando que soy cristiano. Lo muestro con mi vida, si soy cristiano. Ahora, ¿pero qué es lo que significa esto? Dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. De hecho, lo que significa es, nosotros los amamos, literalmente lo que está diciendo. Ustedes están dentro de nuestro corazón y ¿saben por qué los amamos? Y creemos que son cristianos. Porque a pesar de que hay errores y fallas en ustedes, Pablo igual está corrigiendo errores en los Corintios, pero nosotros podemos ver que sus vidas tienen a Cristo. Y porque nosotros mismos como ministerio, lo que hemos hecho desde el principio es llevarlos a Cristo. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Tanto que, de hecho, literalmente dice, todos los hombres, cualquier persona, así no sea cristiana, cuando una persona, así no sea cristiana y no conozca del Evangelio, ve, porque es palpable, ve la obra de Cristo en sus vidas, pueden decir, esas personas son diferentes. Mis hermanos, ese es el cristianismo verdadero. Y lo que hace un ministerio verdadero, como dice Pablo, no es ni expedir cartas ni pedir cartas. Nuevamente, no es expedir credenciales. ¿Yo para qué los pongo a firmar un libro? Y cuando ustedes firmen el libro, les digo, ahora sí son cristianos, ahora sí son parte de la iglesia. Mis hermanos, eso, nuevamente, si en algún lugar lo hacen, lo respeto, pero eso no sirve de nada. Lo que me hace cristiano a mí no es firmar una carta, una tarjeta de membresía o andar para arriba y para abajo con credenciales. ¿Para qué le digo yo al mundo entero que soy pastor? ¿Para qué? Muestre con su vida. Alex, muestra con tu vida que tienes a Cristo en tu corazón, ¿o no? ¿Qué habla más, mis hermanos? Por eso en ocasiones les he dicho, yo sé, quiero aclarar esto, yo sé que muchos lo hacen como respeto y está bien, está bien. Yo no digo que eso está mal, tampoco lo exijo ni lo demando. Si tú me quieres llamar pastor, adelante. Mi nombre es Alex Ruiz, hermano en Cristo, igual que tú. Si me quieres llamar pastor, está bien. Muchos dicen que lo hacen como respeto y todo eso, pero mis hermanos, ¿de qué sirve de que tú me llames pastor? ¿De qué sirve? Si yo no te llevo a Cristo, si yo no te muestro a Cristo, si yo no soy una persona que más que tener un título, tiene realmente una obra de Cristo en su corazón. Mis hermanos, lo que digo, ¿de qué sirve que yo te lleve a firmar una tarjeta de membresía? Porque es que eso sí, cuando tú firmas la tarjeta de membresía, adquieres compromisos. Claro, ya sabes tú cuáles son esos compromisos. No, mi hermano, si somos cristianos, nuestra vida desde el corazón lo va a reflejar, lo va a mostrar. Precisamente me encanta esa frase final. Todos pueden ver el trabajo que hemos hecho entre ustedes, todos pueden leer esa carta y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, ¿quieres saber que no soy un mercachifle? En otras palabras, y como lo vamos a ver en un segundo en la primera parte del versículo 3, pero me quiero adelantar, ahí es donde vamos. ¿Cómo sabemos que no estamos en una iglesia, frente a un ministerio que son mercachifles, que son fanfarrones, que son simplemente buhoneros, que hacen de la palabra un mercader, que convierten la palabra en un negocio? Pregúntate, ¿cuánto has conocido de Cristo? ¿Cuánto te han mostrado a Cristo? ¿Cuánto has crecido en Cristo en ese ministerio? ¿Por qué? Versículo 3, primera parte, es evidente, y en el idioma original está esa palabra. Esta traducción aquí es literalmente perfecta. Es más, se podría traducir, esta es la evidencia de que no somos buhoneros, de que no estamos tomando la palabra de Dios como un negocio. Primero, sus vidas demuestran, ¿por qué? Porque los hemos llevado a Cristo. No son perfectos, pero ustedes están siendo perfeccionados en Cristo por medio de este ministerio, dice Pablo. Y es evidente que son una carta ¿de quién?
de Cristo. La gente puede leer a ustedes, puede leerles a Cristo, hasta los que no conocen a Dios, hasta la gente de afuera. Pablo dice, todos los hombres, cristianos o no cristianos, pueden ver en tu vida que tú tienes algo diferente. Eso no es verdad. Mis hermanos, yo he experimentado eso, de conocer a líderes religiosos. Es que es más, mis hermanos, yo quiero aquí ser honesto. Esta es la parte más difícil para mí porque no me estoy recomendando a mí mismo, que Dios me guarde. Pero una de las preguntas que más me hice en el último tiempo de mi vida o que más me he hecho es esta. Yo pienso en los líderes que tuve, porque tuve muchísimos. Y hoy por la gracia de Dios estoy frente a la iglesia y me pregunto lo mismo. Yo pongo a mirar todos esos líderes, a recapitular, y no es que los esté enviando al infierno, ni mucho menos, sino que me pongo a pensar, ¿cuántos de ellos me mostraron a Cristo? Yo lo he hecho de manera honesta y empiezo a recapitular desde que tengo uso de razón, porque saben, crecí en un contexto de iglesia y me pongo a recordar cuántos de esos líderes de verdad me llevaron a Cristo, me mostraron a Cristo. ¿Cuánto puedo decir? Yo aprendí de esos hombres a ser más como Cristo. Yo puedo ver en esos hombres que esos hombres podían decir, como decía Pablo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Cuántos hicieron eso? Y llega la pregunta más importante. ¿Y será que la iglesia puede ver eso en mí? Más que Alex, un predicador, un pastor que tiene un ministerio, ¿pueden ver las personas a Cristo en Alex? Porque si no es así, no soy cristiano, no lo soy. Mis hermanos, así sea un poquitico. Recuerdan que ya vimos en los pasajes anteriores, hay que oler a Cristo. Así sea un poquitico. Puede ser que a alguno les pase, como, no sé si les pasa a todos, que uno se echa la loción y al ratico uno ya no siente como que el olor, como que se va, pero otros la pueden sentir, oh, qué buena loción. Pero yo no la siento, como que nos acostumbramos a veces tanto, pero otros pueden percibir el suave aroma de Cristo en nuestras vidas. Pablo dice, ¿para qué cartas de recomendación? ¿De qué sirve una carta de recomendación si no vuelo a Cristo? Y aunque no tenga cartas de recomendación, donde quiera que vayamos, llevamos el olor de Cristo. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. O que dice, expedida, dice el idioma original, por nosotros. Es decir, nosotros los hemos llevado ¿a quién? A Cristo. Lo que dice es, mira, si tú hoy estás oliendo a Cristo es porque hay un ministerio que a través de la palabra te está llevando a Cristo. Obviamente el mérito no está en el ministerio, pero ahí es donde entendemos. ¿Quieres saber si no estás en una iglesia falsa? Nuevamente, ¿cuánto te lleva a Cristo esa iglesia? ¿Cuánto te lleva a Cristo ese ministerio? Mis hermanos, los ministerios hoy nos pueden llevar a lo que sea, a las emociones, nos pueden llevar a la prosperidad, a los milagros. Es más, no voy a decir quién, pero alguien estaba escuchando una enseñanza y yo escuché un poco de esa enseñanza. Mis hermanos, enseñanzas de la Biblia, pero que Cristo brilla por su ausencia. Nada que ver de Cristo. Al final de cada sermón, de cada predicación, lo he dicho públicamente, yo no estoy en contra de que escuches predicadores en las redes sociales. Al contrario, escucha mucha palabra, pero aprendamos a distinguir. Al final de ese sermón, la pregunta más importante es, ¿cómo me ha llevado esa palabra a amar más a Cristo, a conocer más a Cristo, a desear más a Cristo, a ver más a Cristo en mi vida? Pablo lo que está diciendo es, ¿saben qué fue lo que nosotros nos propusimos? En hacer de sus vidas, en sus corazones, desde nuestro corazón, que nosotros cuando salgamos de este lugar, al caminar en este mundo, sea quien sea que nos observe, que pueda ver a Cristo en nosotros, para que no tengamos que sacar una credencial diciendo, vea, soy cristiano, para demostrarle al mundo que somos cristianos. No, somos cristianos y mostramos al mundo que somos cristianos cuando nuestra vida es como una carta que el mundo entero puede leer. Somos una carta abierta, pero eso también, ¿de dónde llega? De personas que están frente a un ministerio. ¿Podemos verlo aquí? Te lo aseguro, el buhonero te va a mencionar a Cristo. Cree en Cristo para que seas sano. Y si no eres sano, mis hermanos, creamos en Cristo para que Él nos conforme a su imagen. Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, o mejor aún siendo el Hijo de Dios, sufrió en esta tierra. Entonces, Él en ningún momento promete que todo va a estar bien. Más bien dice que Él mismo aprendió obediencia, creció en gracia y conocimiento. La pregunta es, y esa es la pregunta importante en este lugar, y aquí esta no la debo responder yo, la debemos responder todos y cada uno de nosotros. Este ministerio, ¿tú cuánto has estado expuesto a este ministerio? ¿Por cuánto tiempo? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Un año? ¿5 años? No lo sé. Pregunta, ¿te ha llevado este ministerio a Cristo? ¿Te ha predicado a Cristo?
Es evidente que son una carta es de Cristo. Mis hermanos, recordemos que Jesucristo le dijo esto a los líderes religiosos judíos en Juan 5:39, y esta es una de las palabras para mí más fuertes. Jesucristo, un jovencito de alrededor de unos 30, entre 30 y 31 años, porque está empezando su ministerio público, está confrontando a los ancianos de su nación, quienes eran doctos, quienes eran personas expertas en las escrituras. Por eso recordemos, el libro no es la palabra de Dios, Cristo es la palabra. Y él le dice, ustedes estudian las escrituras. Y de hecho, ¿qué? A fondo. Mis hermanos, de verdad estas personas dedicaban su vida literalmente desde que nacían. Nacían en cuna judía. Y normalmente estas personas que llegaban a ser grandes eruditos de la época debían de venir de una familia pudiente, de una familia influyente. Estas personas estudiaban las escrituras a fondo. Jesucristo reconoce eso porque piensan que ellas, las escrituras, les dan vida eterna. ¿El libro te puede dar vida eterna? Lo que decía, ¿es el libro la palabra de Dios o es aquel de quien habla el libro? Pero ellas, las escrituras, me señalan a mí. ¿Qué Biblia tenían estas personas? Algunos dicen que no es correcto decir Biblia, pero igual Biblia es un compendio de libros. Tenían el Antiguo Testamento. En este momento el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Ni una sola página. Apenas el Maestro, el Hijo de Dios, estaba allí, andando en medio de ellos, caminando en medio de ellos. Y él les dice, miren, ustedes toman ese libro y ustedes piensan que ese es el libro quien les da la vida eterna y por eso estudian ese libro a fondo. Pues imagínate, si ese libro nos da la vida eterna, ¿cómo no estudiarlo? Pero lo que ustedes no se dan cuenta es que ese libro, esas escrituras hablan de mí, me señalan a mí. Lo hemos dicho tantas veces. La mayoría de sermones de prosperidad y todo esto son del Antiguo Testamento, porque allá no está Cristo, para ellos. Pero no importa a qué lugar de la Biblia vayamos, desde Génesis hasta Malaquías, aunque sea el Antiguo Testamento, esas escrituras hablan de Cristo, señalan a Cristo. La pregunta es, si yo les predicara un sermón del Antiguo Testamento, ¿a quién les debería señalar? ¿A quién les debería mostrar? A Cristo. Y mucho más el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, que era la sombra, imagínate, el Nuevo Testamento es la figura completa. Y más adelantico, el mismo capítulo, mismo libro, Juan, capítulo 5, adelantémonos, no podemos en este momento ver todos los detalles. Versículo 46. Si en verdad le creyeran a Moisés, porque ellos le dijeron, es que nosotros creemos en Moisés, es que nosotros tenemos al que escribió la ley de Dios, Moisés. Oh, si en verdad le creyeran a Moisés, le dijo Jesús a estas personas, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Básicamente los libros más importantes para los judíos, la Torá, la ley, el Pentateuco, Moisés. ¿Y qué dice Jesucristo? Le dijo a las personas que estudiaban ese libro a fondo, ¿de quién escribió Moisés? De mí. Dime un lugar en la escritura, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, donde no esté Cristo. Y si a mí me enseñan y no me muestran a Cristo, no me llevan a Cristo, no me hablan de Cristo, no me conforman a Cristo, mi hermano, aunque en esa iglesia tú consigas casa, carro, beca, te cases y tengas éxito en este mundo, no tienes a Cristo. Mis hermanos, necesitamos a Cristo. Vamos a leer a Moisés, vamos a estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros que escribió Moisés. Pues si vamos a creer en lo que escribió Moisés, debemos creer en Cristo, porque Moisés escribió de Cristo. Podemos ver. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, pasaje muy famoso por un grupo que se ha levantado, que se llama Emaús. Los caminantes de Emaús. Ellos están tristes porque es que ellos conocieron a Jesús. Ellos anduvieron con Jesús. Ellos vieron el ministerio público de Jesús, pero los caminantes de Emaús tenían una falsa expectativa, que este Jesús, quien decía ser el Cristo, el Hijo de Dios, les iba a traer el reino terrenal que tanto esperaban. Les iba a traer la casita de interés social. Les iba a llenar la cuenta bancaria. Ellos tenían esa misma expectativa, aunque escucharon al maestro de los maestros, aunque vieron al mismísimo Hijo de Dios hecho hombre. Y ellos están tristes porque es que hace 3 días nos mataron al que para nosotros era la esperanza, pero lo mataron. ¿Qué podemos esperar? El Mesías se nos murió. De hecho, lo mataron. Pensamos que él nos iba a libertar de Roma y ¿saben qué sucedió? Los judíos, los líderes judíos junto a los romanos mataron al Mesías. No, pues se nos fueron las esperanzas al piso. Y Jesús se une a ellos. Él está velado. Él no quiere en ese momento revelarles quién es él. Y él empieza a decirles, ustedes porque están
tan tristes, ¿qué les pasa? Y ellos empiezan a contarle, no, es que Jesús, a veces pienso que estaría pensando Jesús en ese momento, ay, Señor. Dice, entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. No solamente Moisés, el resto de libros que para los judíos es conocido como Moisés y los profetas. Eso es el compendio del Antiguo Testamento. Versículo 26. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Como se centraban solo en los pedacitos, en los versículos que hablaban del reino y del poder y la grandeza. Versículo 27. Entonces Jesús los guió. Me encanta esa palabra. ¿Saben qué hace Jesús después de resucitar? A los primeros que les predica, después de resucitar, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, literalmente todo el Antiguo Testamento, explicándoles. Necesitamos quien nos explique. Explicándoles lo que las escrituras decían. ¿Acerca de quién? Acerca del mismo. Mis hermanos, un ministerio que te va a consolar, es un ministerio que te va a llevar a Cristo siempre, cada 8 días. Es simple. Si Dios nos presta vida y Dios pone en tu corazón venir dentro de 8 días, ¿sabes tú de quién te van a predicar dentro de 8 días en este lugar? Ya que voy a ir a que me hablen más de Cristo. Pues es que cuando uno conoce a Cristo, quiere conocer más de Él. Cuando Dios pone ese amor de Cristo en el corazón de uno no quiere que le hablen de más. Mis hermanos, aunque aquí empezáramos a hablar de dinero, de prosperidad, cuando tú conoces a Cristo, como lo hemos cantado en varias ocasiones, creo que el miércoles, si mal no recuerdo, lo cantábamos, cuando uno prueba realmente a Cristo, mis hermanos, ¿qué se puede comparar a Él? ¿El oro? ¿La plata? No, tú quieres más de Cristo. He probado y quiero más. Como dice una canción antigua, dame más y más de Cristo. Mis hermanos, un ministerio que te va a consolar, te va a llevar a Cristo, porque lo que más necesitamos en nuestras vidas es a Cristo. Si yo, Alex, quiero ser como Cristo, estoy siendo conformado a Cristo, yo les puedo decir, yo me miro a mí mismo y todavía veo mucho de Alex en mí. Pero la pregunta es, ¿pero queremos ser más como Cristo? ¿Qué nos va a llevar a ser más como Cristo? ¿Qué nos va a llevar a hacer cartas leídas al mundo entero? Pero cartas de Cristo, un ministerio, que lo que hemos dicho tantas veces, que el poquito tiempo en el cual nos reunimos, que cada canción, que cada participación, que cada mensaje nos muestre a Cristo, nos lleve a Cristo. Porque si vamos a ser bíblicos, podemos ver. Si vamos realmente a ir a la palabra de Dios, si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que tomar la escritura, el libro, pero ir a la palabra de Dios. ¿Que quién es? Es Cristo. Las escrituras hablaban de Él. Moisés, los profetas, me imagino ese recorrido. Empezó desde Génesis, a mostrarles como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, etcétera, hasta Malaquías, hablaban de Él. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos, un ministerio que nos lleve a Cristo. Precisamente recordemos que Pablo ya lo había dicho en 1 Corintios 10:4, ya vimos este pasaje. Es interesante. Y todos bebieron la misma agua espiritual. ¿Por qué he traído este versículo? Pensemos. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. ¿Qué tiene que ver este versículo? Muchísimo. Les he traído un ejemplo. Pablo aquí les está diciendo, vamos a hablar de Israel en el desierto. ¿Recuerdan a Israel en el desierto? ¿Has visto la película? De cómo sale agua de una roca y todos beben de esa roca. ¿Saben qué dice Pablo? ¿Quién era esa roca? Era Cristo. Ahora, lee el pasaje allá en Éxodo. En Éxodo dice que la roca era Cristo. ¿Cierto que no? En Éxodo no dice que la roca era Cristo. ¿Cierto? Pero Pablo está diciendo, pero cuando tú entiendes que toda la escritura habla de Cristo, sabes que esa agua era una sombra y figura de Cristo, porque un día el Hijo de Dios vino y dijo, ustedes necesitan el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Se lo dijo a la mujer samaritana. Oh, si supieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él de beber. El pueblo de Israel le pidió a Dios de beber, salió agua de una roca. Eso es lo que nos está enseñando. Y muchos usan ese pasaje, Dios pudo sacar agua de la roca para saciar tu sed. La pregunta es, ¿ahora y con qué sacia nuestra sed? Vamos a buscar un agua de la roca, una roca que brote dinero, que brote oro, que brote dólares. Hoy la roca que brota agua de vida es Cristo. Si no nos llenamos de Cristo, si no nos saciamos de Cristo, mis hermanos, van a venir los buhoneros, van a venir los mercachifles y te van a enredar y te van a ofrecer esta vida y la otra en nombre de Cristo, pero no te están enseñando la verdad, mis hermanos. Cristo
Era la roca que viajaba con ellos. Era el agua espiritual. Cristo es la tierra prometida. Cristo es el maná del cielo. Cristo es nuestro alimento, es nuestro vestido, es nuestra justicia, nuestra santidad. Cristo es nuestro sol. Cristo es nuestra nube que nos cubre. Mis hermanos, Cristo es la verdadera bendición. Cristo lo es todo. A la gente le encanta ir a mirar allá esos, los héroes del Antiguo Testamento, mis hermanos, todos apuntaban a Cristo. Oh, Sansón al final de su vida venció más enemigos que en toda su vida, pero fue un hombre imperfecto, pero el Hijo de Dios es el verdadero fuerte que venció con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es necesario ver a Cristo en toda la Escritura. Tanto que Pablo ya lo había dicho antes, devolvámonos un poco más en Corintios capítulo 2, versículo 2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. Miren, mis hermanos, lo voy a decir de esta manera. ¿Para qué vengo yo a hablarles aquí de que si los ángeles, con los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis son ángeles caídos que se acostaron con las mujeres y que entonces que los gigantes y muy maravilloso y muy increíble al final? ¿Qué aprendimos de Cristo? Que es que si son ángeles que se acostaron con mujeres, que es que ¿por qué los gigantes, mis hermanos? Lo que quiero decir no significa que ese pasaje no sea importante. La pregunta es, al final, ¿cómo me habló ese pasaje de Cristo? Es la pregunta verdadera. En estos días lo decíamos en un estudio los lunes, para los que Dios nos permite predicar. La pregunta más importante que se debe hacer el predicador cuando está preparando un mensaje, un sermón, si es que es cristiano y le va a predicar a una iglesia cristiana, es ¿cómo este pasaje me muestra a Cristo? ¿Cómo este pasaje me habla primero a mí de Cristo? Y cómo ahora yo le voy a pedir a Cristo que me enseñe para que pueda luego, cuando predique, mostrarle a Cristo a la iglesia. Porque Pablo dice, yo decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. Como iglesia, olvidémonos de todo, excepto a Jesucristo. Dice, aunque dice el que fue crucificado, pero el idioma original dice y este crucificado. ¿Qué significa? Vamos a hablar de Cristo, todo lo que necesitamos conocer de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz para salvarnos. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que tú y yo necesitamos hoy siempre. Es una iglesia, es un ministerio que te lleva a Cristo. Ese es el ministerio que te va a consolar. Para muchos es mucho consuelo que el predicador hoy domingo, en esta mañana, te hubiese hablado de prosperidad, sanidad y milagros y tú hubieses salido esperando un milagro de Dios. Pero te lo aseguro, al final te vas a desconsolar porque lo más seguro es que ese milagro ni va a llegar. Pero si hoy somos edificados en Cristo y salimos diciendo, Señor, yo quiero más de ti, quiero que mi vida sea una carta abierta, que todo el mundo pueda leerte a ti en mi propia vida. Recordemos, por eso no solamente es la Escritura, por eso no solamente es la Biblia. Claro, debemos ir a la Escritura, a la Biblia, a ver a Cristo, pero ¿llenarnos de qué? Por eso no es llenarnos de Biblia. Hay gente que se llena de Biblia. Yo considero que soy un poquitico de esos que fue llenos de Biblia. Recuerdan, miren que yo a veces les cito muchos pasajes de memoria, más que todo Reina Valera. Pero ¿de qué le sirvió a Alex aprenderse todos esos versículos en Reina Valera? Bueno, hoy por la gracia de Dios los puedo usar para predicar. Pero mis hermanos, si no soy lleno de Cristo, de su palabra, me puedo saber la Biblia al derecho y al revés, como los fariseos, como los líderes religiosos de la época de Jesús, pero salir y mostrar todo menos a Cristo. ¿Soy una carta de Cristo? Por eso necesitamos un ministerio que nos lleve a Cristo, que nos consuele. Pero viene el segundo punto muy interesante. Quizás no lo vean venir, es interesante, pero es un ministerio que lleva al Espíritu. ¿Cómo así que un ministerio que lleva al Espíritu? Es curioso. Cuando tienes una iglesia, un ministerio que de verdad te lleva a Cristo, también te va a llevar al Espíritu, porque sabes que va a ser el Espíritu, porque el que más te lleva al Espíritu no es el ministerio, sino el Espíritu de Dios. Veamos esto en la segunda parte del versículo 3. Puede sonar confuso, pero de hecho es muy maravilloso y es muy claro, muy claro. Precisamente dice allí la palabra de Dios. Esta carta, Pablo sigue enfatizando, no está escrita con pluma y tinta, sino ¿con qué? Con el Espíritu del Dios viviente. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Podemos ver lo mismo que estábamos diciendo ahora. Miren, mis hermanos, lo que va a hacer que lo que está escrito, la palabra de Dios, o mejor, la Escritura, que nos habla de Cristo, se haga vivo en tu corazón. Nuevamente, no es que yo les firme un certificado. Vengan dentro de 8 días, traigan una foto que yo les voy a firmar una tarjeta para que ustedes vayan y muestren la tarjeta de que son cristianos, allá en el trabajo, allá con su familia. Esto no es con pluma y tinta. Mis hermanos, esta carta no está escrita con pluma y tinta. Esto no lo puede hacer un certificado.
Esto no lo puede, Pablo no podía meter las manos al fuego por cada cristiano diciendo, sí, él es cristiano. ¿Sabe qué dice Pablo? Miren, esta carta, esta escrita es con el Espíritu del Dios viviente. El único que puede tomar la verdad de Dios, la verdad de Cristo y hacerla viva en tu corazón es el Espíritu del Dios viviente. Mis hermanos, vamos a decirlo de esta manera. Si Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, no hace una obra en tu corazón, yo me puedo desgastar. Yo te puedo amenazar. Te puedo manipular, puedo hacer lo que quiera, todo lo que termine en ar, y no pasa nada. Pero esta es la pregunta. Si creemos en un Dios vivo, un Dios viviente, que cuando creemos en Cristo envía su Espíritu a nuestras vidas, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Espíritu de Cristo en tu vida y en mi vida? ¿Nos va a poner a hablar cosas raras? ¿Nos va a tirar al suelo? ¿Nos va a hacer gritar, brincar y balbucear, como nos enseñaron a muchos de nosotros? ¿O nos va a conformar a la imagen de Cristo? Va a ser una obra en el corazón para que cuando salgamos de este lugar, hasta los que no conocen a Dios puedan ver a Cristo, puedan leer a Cristo en nuestra vida. Podemos ver lo importante de este pasaje. ¿Y saben por qué esto es tan importante? Porque aquí viene lo más fuerte. No está tallada en tablas de piedra. Aquí es donde viene lo más fuerte. ¿Saben a qué se refiere este pasaje cuando habla de tablas de piedra? Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que fue tallada por el dedo de Dios. ¿Has visto la película de los 10 mandamientos que Dios escribe en las tablas de piedra? Te lo voy a decir aunque suena fuerte, pero espero que podamos entender esto a la luz de la palabra. Si has visto la película o has leído la Biblia, ¿qué pasó con las tablas de piedra la primera vez que fueron escritas por Dios? ¿Qué pasó cuando Moisés llegó y vio al pueblo pecando? Quebró las tablas de piedra. Hagamos lo mismo. ¿Qué significa esto? En ocasiones he hablado de esto y muchos me han rechazado por esto. Lo que pasa es que a veces pienso que no me han dejado terminar la idea, porque este es el asunto. Eso es lo que pasó también a Pablo. Por eso en ocasiones hasta apedrearon a Pablo. Mi hermano, mira, lo que Pablo está diciendo es esto. Las tablas de piedra que contenían los mandamientos, la ley, los 10 mandamientos. ¿Estamos bajo los 10 mandamientos? Pues Pablo dice, pues, ¿qué te va a ayudar más a vivir en obediencia y santidad? Unas tablas que te dicen, tienes, no puedes, no puedes, no puedes. Tienes, no puedes, no puedes, no puedes. Y si haces lo que no puedes, te mueres. Y si no haces lo que tienes que hacer, te mueres. Ahora, si lo haces, te va bien. Te hago esta pregunta. ¿Un documento externo te puede llevar realmente a orar desde el corazón? Lo voy a poner de esta manera para los que conducimos. Tú ves el cartel. Velocidad máxima 50 kilómetros por hora. ¿Sabes quién hace que pases a 50 kilómetros por hora? Que haya un agente de tránsito ahí. Te lo aseguro, pasas a 30. Pasas a 10. Mi hermano, no estamos ya bajo la ley. Eso no significa, como me dijo alguien, ay, ¿cómo así? Entonces yo puedo tomar ahora un cuchillo y salir a apuñalar a la gente. Espera. Lo que significa es esto. Una ley puede ser que te retenga por miedo, por temor. Oh, pero cuando nadie te está viendo. No significa que porque ahora ya no estamos bajo la ley y podemos quebrar esas tablas de piedra, desecharlas, no significa por eso que ahora podemos salir corriendo a matar. Porque es que resulta que Pablo no está diciendo que quebremos las tablas de ley. Pablo no está diciendo simplemente que ya la ley no sirve para nada, sino que lo que Pablo está diciendo es esto. Ahora tenemos el Espíritu del Dios viviente que un día con su dedo talló esas piedras, pero se quebraron. Porque no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Sabes? Si Dios realmente te ha salvado en Cristo Jesús, Él en tu corazón escribe lo que debes y no debes hacer. Es simple. Entonces, lo que les decía, yo leo los 10 mandamientos y los 10 mandamientos dicen no matarás, por ejemplo, ¿cierto? No te harás dioses ajenos delante de mí, no te darás ninguna imagen, ¿sí o no? Ay, ¿por qué nosotros éramos de los que adorábamos imágenes? Porque nosotros éramos en los 10 mandamientos dicen no adulterarás y éramos adúlteros. No desearás el bien de tu prójimo. Uy, bien envidiosos que sí éramos, ¿cierto? Bueno, éramos, ¿cierto? Mis hermanos, y la ley dice eso. Pero, ¿qué significa? Que si quebramos esas tablas de ley escritas en piedra, ¿podemos salir corriendo a matar? ¿Podemos salir corriendo a conquistar la mujer de nuestro prójimo? ¿Podemos seguir siendo envidiosos y estar mirando lo de los demás y estar deseando lo que no tenemos? ¿Qué significa? Que ahora Dios ha escrito su ley ¿dónde? En nuestro corazón. Yo no necesito ahora un documento externo, yo no necesito un policía, yo no necesito el pastor que esté detrás de mí.
Eso es simple. Un verdadero ministerio, y ahí es donde viene lo interesante. Muchos dicen eso, ay, pero es que allá el pastor no vive detrás de mí, no vive llamándome, que qué hice, que no hice, no cuida las ovejas. Imposible. Mis hermanos, yo voy a demostrar que los amo desde el corazón y que cuido de ustedes. Cuando tantas veces como nos reunamos, seamos llevados a Cristo por este ministerio. Pero descansemos y confiemos que Dios es el que está haciendo la obra en sus corazones y que la ley que está escrita en ustedes no es un documento, no es un documento externo, sino que es una verdad de Dios tallada en no tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos por el Espíritu del Dios viviente. Te lo aseguro, mira. Quizás si yo voy caminando con mi esposa, seguramente que yo voy a evitar ser lujurioso y mirar que mis ojos se vayan para donde no deben irse porque de pronto mi esposa me codeja. Pero si el Dios viviente está en mi corazón, no significa que no haya una lucha. No significa que yo haya dejado de ser de carne y hueso y sentir. Soy tan humano como tú, soy tan débil como tú, como cualquier otro ser humano. Pero esta es la pregunta, ¿voy a tener temor del codazo de mi esposa o voy a tener temor de Dios, quien habita en mi corazón y me dice lo que está bien y lo que está mal? Ese es el evangelio, ese es el cristianismo y ese es un ministerio que consuela, que deja la obra en manos del Dios viviente. Ahí es donde sabemos, estamos en una iglesia que te quiere controlar, que te quiere manipular, que te quiere vigilar, o una iglesia que te muestra a Cristo y que te recuerda que el Dios viviente habita en ti. Por eso fue que Cristo murió también en una cruz, para que hoy el Espíritu del Dios viviente habite en ti. Si eres cristiano, no tengas temor de si te ve el pastor, de si te ve tu esposa o te ven tus papás o quien sea. Si eres cristiano y el Espíritu del Dios viviente habita en ti, ¿a dónde te lleva el Dios viviente? A obediencia, a santidad, a luchar con ese pecado que todavía está en esta carne. Veamos un par de pasajes, mis hermanos. Hay mucho que decir aquí, pero el tiempo se nos fue y es necesario enfatizar esto a través de otros pasajes. Romanos 8, 1 al 6. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Eres salvo, seguramente salvo. Ay, salgo y me voy a pecar. Espera. Ya no hay condenación para los que están, los que pertenecen. ¿Saben qué significa eso? Versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado ¿de qué? Del poder del pecado. Ya no hay condenaciones para aquellos que han creído, que pertenecen a Cristo y que el Espíritu viene a sus vidas y los liberta del poder. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no sentimos? No, pero que tenemos un espíritu, el verdadero espíritu mejor, el Espíritu de Dios, luchando contra el pecado, contra la maldad. Y nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Tanto que aquí viene, notemos esto, versículo 3, notemos la conexión tan impresionante que hay. La ley de Moisés no podía salvarnos. Por eso es que la ley no sirve, porque nuestra naturaleza pecaminosa es ¿qué? Débil. Cuando yo te traigo la ley, y hay pastores que les encanta la ley, te predican los 10 mandamientos todos los días, te recuerdan que es que la ley, ¿y de qué sirve la ley? Si céntrate en la ley y verás como dice en un lugar Pablo, miren, es curioso, es el letrero de 30 por hora lo que le dan ganas a uno, que es conductor, es andar a 120, ¿sí o no? O sea, el letrero te dice, te informa, pero te dan ganas, te pone en el corazón. Oh, mira, vengo a 70, 80 y veo un letrero que dice 20 kilómetros. ¿A mí qué me dan ganas? ¿De bajar a 20 o de subirle la velocidad? Eso no te cambia el corazón. La ley no podía salvarnos porque nuestra naturaleza, nuestra carne es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Podemos entender lo que hizo Cristo? Es que lo que hizo Cristo en esa cruz es muy grande. Por eso es muy importante entender. Hay gente que dice, es que yo leo el Antiguo Testamento y no entiendo. Yo tengo que hacer todo eso. Yo tengo que diezmar. Así es como lo manipulan a uno. ¿Saben qué dice ahora la gracia? Tú ya no estás bajo esa ley. Da de corazón. Comparte con el necesitado. Yo he conocido personas que lo dicen, y yo mismo lo decía. Es que mis hermanos, yo aquí les he contado eso, perdón que lo digo, y para mí es un mal ejemplo. Yo diezmaba el 20% cuando estaba en la ley. Porque es que en la ley uno tiene, y yo no le quería robar a Dios, y a veces hasta yo pensaba, yo a veces hasta daba un poquito más, es que de pronto no me haya hecho, se me haya olvidado haber dado algo. Yo no le quiero robar a Dios, ¿qué tal?
Y yo daba porque tenía que hacerlo. Mis hermanos, yo pensaba muchas veces eso en la ley. Yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer lo uno, yo no puedo hacer lo otro. Tristemente hay personas que cuando se les enseña que ya no estamos bajo la ley, se olvidan de todas las cosas buenas. Pero mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? No, no podíamos hacerlo. Nuestra naturaleza pecaminosa era débil y Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios cumplió eso por nosotros, pero no para que ahora nosotros nos olvidemos de las cosas buenas, sino que ahora, sin una ley, sino desde el corazón, por el amor, por la gracia, podamos hacer todas las cosas buenas que Dios nos enseña en su palabra. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Esta traducción es perfecta. Tengan cuidado porque hay algunos que interpretan esto muy diferente, que es que Cristo murió en la cruz para que ahora nosotros sí podamos cumplir la ley. Es totalmente contrario a lo que el pasaje está diciendo. De hecho, son personas que ignoran el capítulo 7, no lo he traído, pero en el capítulo 7, ¿cómo empieza el capítulo 7 diciendo? Pone esto un ejemplo. Una mujer que está casada, cuando su marido se muere, ella se puede casar con quien quiera. Eso mismo pasó con nosotros, morimos a la ley para que ahora estemos unidos a Cristo, que nos ha libertado de la ley. Cristo ya cumplió la exigencia justa de la ley. Leamos todo el Antiguo Testamento, estudiemos todo el Antiguo Testamento, miremos cómo Cristo lo cumplió. Cristo cumplió perfectamente la ley y lo hizo a favor de nosotros. ¿Saben qué es lo que dice Cristo? Miren, ellos son santos, puros y perfectos porque yo viví en obediencia y yo les regalo mi obediencia. Yo cumplí la obediencia justa. Perdón, yo cumplí el requisito justo de la ley a favor de ellos, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La ley nos llevaba a muchas cosas buenas, pero también nos decía lo que estaba mal, pero no nos daba deseos de hacer lo bueno. Hoy tenemos a un Dios que nos libra del juicio, del castigo, hasta nos libra de la ley, pero en la libertad del Espíritu nos lleva a vivir de manera diferente. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Quién te puede libertar de eso? ¿Quién te puede ayudar a pensar mejor en lo santo, honesto, puro? Eso no significa que no lleguen malos pensamientos a nuestra mente. Todos sabemos que eso es verdad, ¿no? Pero ¿quién puede ayudar a contrarrestar esos pensamientos? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo. Se caen, balbucean, tiemblan, piensan. Ahí es donde ves si tienes el Espíritu. Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Llegan los pensamientos malos porque estamos en un cuerpo de carne. ¿Quién nos lleva a contrarrestar eso pensando en lo que le agrada a Dios, en lo que le agrada al Espíritu? Podemos ver la claridad de lo que es el Espíritu Santo en la vida de una persona. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es una emoción, no es un cosquilleo, no es un fuego que siento que me llega hasta los huesos y después algo a hacer y deshacer y ahí sí no siento nada. No, mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios, su Espíritu, llevándonos a decir, hey, no, ni siquiera pienses en eso, ¿no te pasa? Uy, ¿yo por qué estoy pensando en esto? Hay personas que dicen eso. Mi hermano, es que yo no sé si soy cristiano, porque es que a veces tengo hasta unos pensamientos, pero precisamente hoy te das cuenta. ¿Y cómo contrarrestas esos pensamientos? Sí, tristemente a veces fallamos, pero ¿qué hace el Espíritu? Te dice, hey, tú no eres así. Eso va contrario a la nueva naturaleza que tú tienes. Ahora tú quieres agradar a Dios, agradar al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pero ya no es la ley, el Espíritu que guía tu vida, tu corazón. Es más, saltemos en ese mismo capítulo al versículo 9. No puedo ver más versículos, es todo el capítulo 8. Dice Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu, ¿de quién? Podemos ver la grandeza de ese pasaje. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces ahí es donde vamos. ¿Qué me hace pertenecer a Cristo? ¿Firmar una tarjeta de membresía? Esto puede ser escrito con pluma y tinta o que Dios, a través de su Espíritu, venga a nuestros corazones para que tengamos el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar a caminar. Puede ser que empecemos a gatear, pero pasitos empezamos a dar en Cristo Jesús. Ahora, no por el poder del hombre, por el poder del Espíritu. Por eso es un ministerio que te lleva a Cristo, pero aquí es donde viene la clave. Pero tampoco te dice que es en tus fuerzas. No intentes parecerte a Cristo en tus fuerzas. El Espíritu te va a ayudar. Clama a través del Espíritu, Abba Padre Dios. Hoy lo que más necesito no es dinero. Hoy lo que más necesito es parecerme a Cristo.
Es lo que más necesitamos. Hoy lo que más necesito no es una vida saludable. Esas cosas son buenas, pero lo que más necesitamos es una vida que se parezca a Cristo. Que aún en medio de esas circunstancias diga, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si no hay otra manera, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, yo quiero vivir en obediencia y santidad. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Por qué? Porque es fácil que nos lleven a la ley. Muchos buhoneros utilizan es la ley, el libro, pero no te llevan a Cristo, no te llevan al Espíritu. Saltemos al versículo 13 allí mismo. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para salir a enterrar el cuchillo al otro. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esa es la esencia de la vida cristiana. Haces lo que haces ahora porque Dios lo pone en tu corazón. Das, ¿qué dice la palabra de Dios? Conforme propusiste en tu corazón. Perdonas porque Dios te ha perdonado y ha puesto el perdón en tu corazón. Amas, te entregas a la otra persona porque Dios ha puesto esto en tu corazón. Si avanzas, versículo 16 en el mismo capítulo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No, es por culpa del pastor que no estaba pendiente de mí que yo terminé haciendo esto. No, es que mis hermanos, y yo mismo soy un ser humano que necesita la guía del Espíritu Santo todos los días de mi vida. Mejor yo los quiero llevar a través de la palabra a Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser conformados a la imagen de Cristo? El Espíritu. El Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Mis hermanos, clamando, Abba Padre. Yendo a la palabra escrita para ver la palabra viva que es Cristo Jesús. Llenándonos de su palabra, de su verdad. Si sigues leyendo Gálatas, al lado de hermanos espirituales, que aun cuando cojeas, aun cuando caes, te levantan y te llevan a Cristo, al Espíritu, que te ayudan, que oran por ti, que saben que ellos mismos no son suficientes, que ellos mismos no son capaces, sino que ellos han depositado su confianza en Cristo. Que si ellos han dado 2 pasos en obediencia es porque esa fuerza en ese caminar se las ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo. No aquellos que van a sacar pecho y van a mostrar cuán buenos son ellos y cuán grandes y mira que yo sí he podido, tú también puedes. No, mi hermano, yo no he podido. Si hoy he dado 2 pasos en obediencia, Dios a través de su Espíritu me ha dado la fortaleza. Por eso, hermano, oro por ti. Por eso, hermano, pide a Dios que te conforme cada día a la imagen de Cristo. Llénate de su palabra, de su verdad. Mira a Cristo en las Escrituras. Deja de buscar esas promesas de prosperidad, sanidad y milagros. Mejor aferrémonos a las promesas de que Dios nos conforma a la imagen de Cristo. Es más, quiero terminar con este versículo. Juan 16:14. Jesucristo, hablando del Espíritu, dijo, miren, cuando el Espíritu venga, ¿saben qué va a hacer el Espíritu en tu vida y en mi vida? Dice Cristo, me glorificará, me exaltará, me pondrá por sobre todo en tu vida. En muchos lugares, el Espíritu Santo es el protagonista. Curiosamente, cuando el Espíritu Santo es protagonista en tu vida y en mi vida, ¿saben a quién pone en el centro el Espíritu? A Cristo. Me glorificará porque les contará, el idioma original dice, les declarará todo lo que reciba de mí. Aquí sí es donde es necesario decirle a Dios, danos un ministerio que nos consuele, que nos lleve a Cristo todos los días, que nos lleve a entender que necesitamos el Espíritu de Dios todos los días. Así digo, mis hermanos, oremos todos los días. Hermano, que nuestra oración todos los días sea, Señor, lléname de tu Espíritu, de tu verdad, para que yo sea conformado a la imagen de Cristo y pueda crecer en esta verdad. Pero también, ¿cómo vamos a llegar a eso? Cuando tenemos un ministerio. No que te lleva a decir, hermano, todos los días declara sanidad, declara prosperidad, porque tus palabras tienen poder. ¿Les suena? ¿Para qué, mis hermanos? Mejor creamos en la palabra que tiene poder. Cristo, el Hijo de Dios. Pidamos poder de Dios a través de su Espíritu para que ser conformados a Cristo sea nuestra realidad, para que el Espíritu tome de Cristo y nos llene de Cristo y podamos salir a este mundo a hacer cartas leídas, a mostrar a Cristo en las vidas de aquellos que no lo tienen. Pero esto solamente puede ser en el poder del Espíritu, por la gracia de Dios. Pidamos esto en oración y que este ministerio siempre pida esto por ustedes. Padre nuestro, en esta hora, esta es nuestra petición. Gracias por tu palabra, pero Padre, tú mejor que nadie sabes que mi mayor petición siempre ha sido confórmanos a la imagen de Cristo. Es más, en algún lugar está escrito, haz de nosotros, de este lugar, de esta iglesia local, una iglesia que
Ame tu palabra, pero no solamente el libro, sino tu palabra escrita que habla de Cristo. Y conformarnos a la imagen de Cristo. Que amemos tu verdad, tu palabra. Que seamos conformados a tu verdad, a tu palabra. Que podamos proclamar tu verdad, tu palabra. Que podamos ser testimonio de tu verdad y tu palabra, de Cristo, tu amado Hijo, de quien nos habla el libro. Pero a la vez reconociendo que esto no podemos serlo, si no es por tu gracia a través de tu Espíritu. Señor, si ha sido la debilidad, si ha sido la carne, la humanidad, esto físico lo que nos ha ganado, por favor, te pido en esta hora, Padre Celestial, como dice en lugar tu palabra, Abba, Padre, clamamos, gritamos. Por favor, ayúdanos, llénanos con tu Espíritu para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Que tu Espíritu tome de Cristo y nos lo haga entender, nos lo haga saber y nos lleve en tu fuerza y tu poder a caminar en pos de ti. Que lo que nos haga parte de tu iglesia, nos recuerde que somos parte de tu iglesia, no es si hemos firmado una tarjeta, no es si ha sido escrito un documento con tinta y pluma, sino que tu Espíritu grabe la verdad de Cristo en nuestros corazones. Así como un día tu dedo escribió tu ley, la cual muchos siguen adorando y la han hecho perpetua. Que mejor sea tu obra a través de Cristo y a través de tu Espíritu escribiendo tu palabra y tu verdad en nuestros corazones para que seamos cartas leídas. Padre, que mientras nos permitas estar en este lugar reunidos como iglesia, podamos ser un ministerio que consuela y que lleva todos los días a través de tu palabra, a través de tu mensaje, tu verdad, a través de las Escrituras, a través de Cristo, tu amado Hijo, tu verbo, tu palabra que se hizo carne, que nos lleva a ser conformados a esa verdad, a crecer en esa verdad. Permítenos oler a Cristo, permítenos mostrar a Cristo, llevar a Cristo no solamente con las palabras y el mensaje que es necesario, sino con vidas que son cartas leídas para todo aquel que se acerque y pueda ver tu luz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que seamos una iglesia verdadera, Señor, que te honre y te glorifique. Una iglesia que se postra y se rinde a los pies de tu amado Hijo Jesucristo para que la gloria, el poder y la excelencia sean tuyas, Padre, por siempre y para siempre. Ayúdanos a ser un ministerio que consuela en tu verdad, en tu Espíritu, en Cristo. Amén y amén.